Hola, buenas tardes. Vamos a explicar el circuito de RLC. En su forma de carga y descarga, ¿me explico? A diferencia de muchos, la mayoría deriva aquí, porque esta ecuación es una ecuación que no es diferencial pura, sino que la llevan a su forma diferencial. Yo lo que hice, por eso es un poco más difícil de entender el concepto que estoy aplicando, es aplicar la transformada de Laplace directo a todo. Entonces, obviamente el asunto se complica desde el punto de vista conceptual, ¿me explico? Si no tenemos la sutileza de saber esto, esto sí, esto no aparece mucho en la bibliografía que revisamos, sino que aparece el libro específico, no podemos continuar el ejercicio. De partida el ejercicio hay que entender que se cargue o se descargue, la corriente va a ser cero porque está abierto el circuito. Independiente se cargue o se descargue. La corriente está destinada a ser cero en régimen permanente. ¿Cuándo? Cuando el circuito esté no va a vibrar seguramente y va a estar ahí la corriente, pero después, en cuanto pueda, la corriente se va a ir a cero. ¿Me explico? Porque el circuito puede tener, no va a estar nunca pasando I por R igual B, ¿me explico? Entonces este circuito va a estar así y eso va a pasar. Entonces, el inicial parte en cero y la corriente final parte en cero. A diferencia del voltaje, que el voltaje vibra y se carga en 3 volts. Los dos llegaron al régimen permanente. Voy a dilatar el ancho pulso por el asunto que ahí está de medio, por decirlo así. Entonces, ¿qué podemos sacar de I y de? O sea, B quedó con voltaje y la corriente no quedó con voltaje porque estaba abierto, ¿cierto? Lo que podemos sacar físicamente es que I en cero era cero y que B en cero era cero porque justamente partía de cero y si no hay nada energizado obviamente, pero que B en T medio ya no era cero, sino que era el valor del voltaje B que se había trasladado porque I por R era cero. Esto era un cortocircuito y esto era un circuito abierto, por lo tanto, el voltaje se trasladó acá. Ahora veo más y ahí veo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Levántenme la manito, por favor. Vale, Oscar, ahí lo veo todo. Gracias. Entonces, eso podemos concluir de este circuito. Respecto al otro circuito, la ecuación es la misma, salvo que esté igual a cero. Yo no voy a plantear la transformada en Laplace directo y voy a mostrar que hay que tener cuidado. Va a dar I de S más L. Aquí le aplico, la transformada es lineal y el L es un escalar, sale hacia afuera, le aplico la definición. S, llamémosle F a este para que sea más general. F. S por I de S menos F en cero, que en este caso es I en cero, en el inductor, más Laplace es lineal, pasa de nuevo para adentro, le aplica Laplace a esto y da I de S partido por S más uno partido por SC,
1 partido por S de la integral de, en nuestro caso, minúscula, y de t, voy a trabajar esta parte, igual a v Laplace, o sea, la fuente en Laplace. Esa es la ecuación general. Ahora voy a hacer las dos ecuaciones que representan al circuito, si tenemos en consideración estos 4 puntos y creen que justamente se extinguió la corriente en cero y se extinguió también la corriente porque estaba abierto. O sea, primero hubo como el régimen transiente, por decirlo así, ahí vibró, pero llegamos al régimen permanente en un ratito, porque van a ver en la simulación que justamente eso baja y después no puede no llegar linealmente a ser lo mismo, porque el circuito es bilateral. ¿Me explico? ¿Se entiende? Eso, pongan la manito arriba, por favor. Eso ya, vale. Perfecto. Rodrigo, perfecto. Rodrigo, déjenme ver si no veo algo, porque justo no alcanzo, me parece a todo así. Claro, Rodrigo es el único que está al final. Perfecto. Así, ya. Funciona la manito porque ahora ya sé que todo el curso está entendiéndome el asunto. Entonces, hasta aquí, si se fijan, yo no me planteé nomás la transformada de Laplace. Todavía no me he metido a ella. Me queda muy poco espacio. Ese lo puedo borrar, ¿cierto? Manito arriba, si puedo borrar eso, va a poder que la demostración quede bien. Si no está grabado, ustedes pueden devolverse en el video. Vale. Ya, al evaluar va a quedar, aquí decíamos el F gorro, por 1 partido por 2 omega con ángulo 90, que es igual a F gorro. Si tiene un ángulo menos 90, phi menos 90. Y aquí, si F gorro nos da un ángulo, eso, ojo, porque usted puede evaluar el complejo en los ceros y ahí les puede dar un ángulo. Entonces, por ejemplo, si F gorro tuviera un ángulo, phi partido por 2 omega con ángulo 90 va a quedar phi gorro, que puede ser cualquier cosa, con phi menos 90. ¿Explico? Partido por 2 omega. Eso tiene que quedar claro en esa parte. Y lo otro es la demostración del tiempo, que tengo que llegar a eso. Por eso es necesario borrarlo, porque aparte necesito llegar a eso. No se estila así borrar la pizarra, pero ustedes saben que es mejor que me pregunten las dudas, igual a veces. El caso general que ves. Ya. Estoy en el inductor, vamos a decir la corriente, ¿no? Porque la corriente está todo en serio. Entonces, y por S por R, me falta multiplicarlo por R. R por I de S. L, ahí apliqué, me falta cerrar el paréntesis, derechamente la integral, ¿se entiende? ¿Se entiende? Eso, manito arriba, chiquillos, de la manito arriba, Nicolás, eso, Benjamín, perfecto. Ya. Ahora viene la gracia, vos, que fue justamente haberlo hecho esperar, disculpe. Pero es que necesitaba que entendieran eso para poder hacer esto otro y no saltarme pasos, sino que ya los pasos están demostrados previamente. Entonces, vamos al caso del ciclón. En el ciclón, que podríamos hablar en el primer semiciclo, pero hablemos del ciclón porque puede variar. Después van a ver que puede variar. Y de hecho, cuando uno configura la cuestión, ahí uno se aparece. Entonces, en el ciclón, la ecuación, veamos qué simplificaciones son naturales. La corriente en el estado cero, ¿cuánto valía, compañero? La corriente en el estado cero, ¿cuánto valía? La corriente del circuito.
chiquillo, hable, ¿no? Pues sí, no hay mucha alternativa. Oscar Cero. Reynoso, cero. ¿Quién más dijo? ¿Quién habló? Yo, Benjamín, ¿Qué dijiste, Benjamín? Disculpa. cero igual. Cero, porque está desenergizado el circuito. Lo increíble es que vibra y tiene que desenergizarse porque está abierto. ¿Se entiende esa parte? Manito arriba si se entiende. Los que logran contestar, les digo la verdad, yo hago método socrático. ¿Rodrigo se entiende? Rodrigo, bueno. Entonces, el método socrático se trata de esto, de conversar con ustedes, no ironizarlos de mala manera. Si un profesor tiene que saber manejar los tiempos. Bueno, gastamos tiempo para eso. Entonces, yo de repente les pregunto con un poco de ironía, y esto sabiendo lo que es, porque necesito hacerlo que ustedes reflexionen. Aquí vamos a reflexionar en términos eléctricos. Decimos, R por I de S invariable, siempre va a pasar eso. Mi pregunta era si la corriente en cero era cero, cero, porque el circuito no ha partido. Que no es cero todo el rato, no, porque hay un ventarrón, resulta que hay un signo positivo y negativo, se va y se devuelve porque vibra esto, porque justamente pertenece a planos complejos, y toda cosa que vibre pertenece a planos complejos, más L por S por I de F. Igual, disculpen, 1 partido por SC o CS, más 1 partido por IDS, disculpen, IDS, por 1 partido por S, y voy a escribir 1 partido por C arriba, porque como está abajo, por la integral de I de T de T. Y esto es lo interesante del ejercicio. Eso es lo interesante. Entonces, en el ciclo BDS es un voltaje, en el ciclo Laplace de B, como B constante, un valor continuo, sale de la función de Laplace y me queda Laplace de 1 y se entiende que es Laplace del escalón y es B partido por S. Entonces tú B partido por S. Y lo interesante es que este es el voltaje almacenado en el condensador en el tiempo cero, cuando partió el circuito. ¿Cuánto es el voltaje cuando parte el circuito en el condensador? Naturalmente. ¿Cuánto creen cuando partió el circuito? No en el transiente, sino Cero, que profe. cero, ¿no? Le tinco, ¿no? ¿Y el resto del curso qué le parece? Manito arriba si les parece que es cero. Sí, ya que no pueden hablar. Sí, un manito arriba ayuda. Ya. Oscar me dijo cero, ¿cierto? Ya. Entonces, en el condensador también es cero. Por lo tanto, no hay que preocuparse de ese asunto. ¿Se dan cuenta? Y el circuito se reduce a esto. Multiplico. Alcanzar todavía, disculpe, no, voy a tratar de poner la cortina. Alcanzó. Sí, primero alcanza esa parte. Después explico lo otro, no se lo vuelva. Y el otro que
0. Ah, ya, perfecto. Okay. Hay 0 que estoy grabando cuando estoy en pantalla completa. Hasta donde me llega el final de la pizarra. Estoy en el límite, entonces puedo seguir escribiendo hacia el lado. Cancelo lo S, y eso es lo interesante, que fíjense, se cancelan los escalones. Y ahí sale y despejamos la corriente, ¿no? Pues fíjense, voy a despejarlo así, porque queda súper chico el ejercicio. Queda I de S es igual a ¿qué? A C por B partido por LCS cuadrado más RCS más 1 partido por, no, más 1. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Se entiende? Háblenme porque estoy con pantalla completa para poder ver los límites de la pizarra, entonces ahora sí que no veo a nadie. Así que necesito que Sí, me hablen. profe. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, está bien, profe. Sí, profe, se entiende. Ya. Considerando que está el modo aquí escrito, ¿puedo borrar este? Que es el general para poder continuar la demostración. Háblenme, necesito que hablen. Sí, profe. Ya. Gracias, compañero. Entonces, ¿se dan cuenta? De repente los circuitos uno lo analiza un rato, bien analizado, y se pueden entender. Ya, ahora como se ve está bien ahí, puedo escribir. Entonces, lo dejo de su forma mónica, es decir, como es mónico si dividido por 1 partido por LC y es mónico si dividido por 1 partido por LC abajo. Me queda IDS es igual a B partido por L, porque se cancela el C, pero el L no se cancela, partido punto de S cuadrado más, se cancela el C, pero no se cancela el L, R partido por L, por S, más 1 partido por LC. ¿Está bien ahí? Voy a, háblenme, por fin. Espérenme. Ahora sí, levántenme la manito. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, Benjamín. Ya. Oh, ya me se cayó de internet, yo creo. Ya. O alguien tenía que hacer, parece que me dijo. Bueno, ahí quedó un polinomio, ¿cierto? Pero esto nosotros sabemos que nuestra función f borro es todo esto, ¿no? Y lo que nos interesa es que esto es igual a 1 partido por 2 omega con ángulo de 90. Como al evaluar aquí no hay en qué evaluar, no hay función porque se cancela el polo complejo y al evaluar lo queda esto, y aquí al evaluar no hay función, sino que un escalar, el escalar que hay, entonces f borro en realidad es b partido por L. ¿Me explico? Y esto queda de esa manera porque demostramos, por eso, que era f borro partido por 2 omega era, y phi vale 0. Entonces, si ustedes se fijan, A sub k con ángulo phi iba a ser b partido por L por S menos S asterisco multiplicado por S menos asterisco conjugado. Levantamos la indeterminación, igual que los complejos reales, levantamos la indeterminación y hacemos tender
disculpen, S al polo de diseño. Evaluado en S igual S de diseño. En este caso se cancela S y siempre dada, el escalar sale hacia afuera, así que el escalar tiene módulo B partido por L con ángulo en 0 o el más arriba, partido por L partido por esto que da 2 veces omega con ángulo de 90. En conclusión, A sub K con ángulo phi va a ser B partido por 2 omega con ángulo de menos 90. Y eso es lo mismo que B partido por 2 omega con menos pi medio. Si la onda seno pasa por 0 y el otro, después la onda seno, cuando llega a su límite baja, el otro está subiendo y cuando llega a su límite sube. Entonces, aquí pi, entonces esto intercepta en pi medio. Entonces, si quiero desfasarlo allá, va a arrojar la curva para acá. Entonces, coseno de teta menos pi medio es igual a seno de teta. Porque se corre pi medio, dibujé mal la onda, disculpen. Se corre pi medio en la onda y pasa. Es el pi medio. Y se desfasa hacia la derecha, entonces menos pi medio. Se desfasa a la izquierda es más pi medio, por señales. Ustedes tienen un curso de señales completo, me imagino que se lo pasaron. Entonces, ¿se entienden? Necesito la manito arriba, por favor. Eso vale la tarea. Vale, Benjamín. Vale, chiquillos. Perfecto. Por esa identidad tenganla clara. Entonces, es de inmediato aquí plantear que la ecuación I de t es igual a la forma 2a sub k por e elevado a menos sigma t por coseno de omega t más phi. Como sabemos cuánto vale sigma, lo vamos a dejar en sigma y omega, lo sabemos porque el cálculo que ustedes obtienen, pero phi sabemos que es menos pi medio, a sub k sabemos que es b partido por 2 omega. Entonces reemplazamos. I de t es igual a 2 partido por b partido por 2 omega por e elevado a menos sigma t por coseno de omega t menos pi medio. Se cancelan los dos. I de t es igual a b partido por omega queda omega L, chiquillos, porque me estoy comiendo el b partido por omega L. El L me lo estoy aquí la embarré. Omega L. ¿Por qué? Porque omega L tiene dimensiones de ohm y B tiene dimensiones de volt, por lo tanto, esto tiene dimensiones de ampere. Entonces, I de t es igual a B partido por omega L por E elevado a sigma menos 3125 por T por la identidad seno de omega T. ¿A cuánto vale omega? Y eso es lo que no le ponen, tienen que ponerle el T, no le pusieron en el informe que me entregaron, no le pusieron el T, tienen que ponerle el T porque sigue variando la función, sigue oscilando. Seno de 10.000
34 por t. Y esto es lo mismo que decir i de t igual a i por e elevado a menos 3.225 por t. Lo mismo, voy a escribir lo mismo, solamente estoy agregando la variable i seno para poder emplearlo en el modo 10.734 por t. Aquí quedó justo la parte donde llega software, donde queda. Pero llega esta parte, pero 10.734 se ve, no se ve. ¿Se ve? Manito arriba si se ve y se entiende. Se ve y se entiende. Vale. Entonces voy a subir con la ecuación ya resuelta, porque esto es parte de lo que me envía, así que no creo que sea muy diferente. Pero eso no lo voy a tocar. Entonces podemos decir ahora con soltura que como eso quedó en amperes y lo que nosotros andamos calculando en la corriente, resolvimos una ecuación íntegro diferencial. Por eso es diferente a las que salen en lo esto. Ahora que me di cuenta de eso, fue suerte. O sea, les digo, yo no lo había hecho porque no les puedo decir, hoy se me ocurrió. No. Se me ocurrió ahora que estaba haciendo, que tenía que hacerlo por una cuestión de curiosidad cómo se hacía, porque podríamos, yo acepté por supuesto el informe que venía con método tradicional. Pero el método de la rabia hay que ser un poco más curioso y fijarse en ese pequeño detalle que se te va el condensador. Por naturaleza, de la ecuación. Eso es lo interesante. Entonces aquí tenemos que i de t, entonces b partido de la unidad L, que le habíamos llamado eso igual a i, significa que era igual a i por elevado a menos 3.125 por t por seno de 10.734 por t. Esa es la función en el modo límite. Cuando t tiende a 0, 0. Límite. Cuando t tiende a infinito, la exponencial lo atenúa y eso lo hace oscilar 0. ¿Cuál es la condición? Que exista a lo menos 1. Existe. ¿Es factible que parta en 0 y termine en 0? Es factible, porque estamos hablando de carga y descarga. ¿Se entiende? ¿Chiquillo? De alguna manera se está aplicando el teorema del valor inicial y final. Eso pongan manito arriba, por favor, los que no pusieron, porque si no ponen coordinados, tengo que fijarme en quién no puso. Piero, Eduardo. Vale. Eso sí, cuando les pido, porque de repente me da un tiempo nomás que yo digo, ya, vale, y después se borra, pues, entonces tengo que preguntar de nuevo. Bueno, se entiende que ahí el límite existe, entonces hay que aplicar con seguridad para el modo, o sea, la corriente se extingue en ambos casos, parte de la extinción y termina. Entonces aquí ustedes dicen que ahí en el modo off va a valer 0. ¿Se entiende? Eso quería que no entendieran. ¿Se entiende? Voy a graficarlo ahora para que se entienda la condición inicial del modo off. Ni voy a tocar esa ecuación porque es interesantísimo. Y nos va a servir harto. Entonces, esta ecuación es factible.
ustedes dicen, ¿y de dónde sale la otra? Derivan eso y lo multiplican por L y se les va a cancelar con el L y les va a dar el voltaje en el condensador. Hagan L de I a de T y toman la forma de eso L B partido por omega L, cosa de poder cancelar el L, y ahí se van a calcular la otra parte de L. ¿Me explico? Así también se calcula el voltaje en el... Pero si tenéis la función del tiempo es multiplicar, pero hacer notar que justamente en el inductor tiene una forma en el inductor que no es la tradicional. Bueno, es en el modo... Vamos al modo off. ¿Qué le ocurre? Veamos el circuito que le ocurre. El circuito en el modo off es así. R, L, C. Y como este actúa de batería del circuito de alguna manera, y el signo más se traslada aquí, entonces este impulsa la corriente a descargarse en ese sentido. ¿Por qué? Porque se tiene que agotar por lo que vimos, porque en el infinito igual se va a hacer cero aunque sea descarga, ¿me explico? Lo que sabemos que en el inicial de este y en 0 igual 0 porque está abierto, porque el teorema del valor final lo dice. ¿Me explico? Entonces, ¿pero qué está cargado el voltaje en el condensador? En 0 por el teorema del valor final. Al integrar el 0, a ti no te va a dar el voltaje en el condensador 0, sino que va a dar 3 volts. ¿Qué es lo que dice la esta? Porque ese voltaje que se trasladó en realidad va a ser general V en C en 0 es V sub 0, lo que sea. El que se trasladó, el que era la fuente aquí, de 0, se trasladó ahí, acá. ¿Se entiende hasta ahí? Manito arriba, por favor. Manito arriba, por favor. Vale, vale. Ahí están todos presentes, bien, bien, bien. Nicolás Morales, no creo que te interese recién. ¿Te habéis caído? Sí, profe, se me cayó el internet. Sí, sí, yo de repente caché eso porque cuando tengo asistencia completa es porque le interesa. Pues, entonces aquí, esto yo sé que le interesa. Entonces, fíjense cómo va a resolver y no van a haber dudas después en la demo, en la ejecución de esto. Entonces, eso pasa, o sea, en el modo allá iba así y ahora la corriente va en total en contra del sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a la ecuación. Habíamos despreciado este término y estábamos bien al despreciar los términos, ahora lo voy a atajar porque en los dos casos la corriente es cero, así que la cuestión no almacena energía en la bobina con seguridad. Lo que sí tenemos razón, que ahora no es un escalón el que lo representa porque no hay voltaje, es cero. ¿Me explico? Entonces, lo que le va a dar inyección al circuito va a ser el voltaje en cero. Y el voltaje en cero es V sub 0. Y eso permite que ustedes reemplacen toda esta expresión por el voltaje en el condensador que es igual a V0. Porque lo almacenó en el ciclo ON. Y eso es lo único que almacenó. El otro no podía almacenar porque los dos límites se iban. Si bien existe en el transiente, vibra un rato y se elimina. Y después tiene que existir la parte que esta que va a vibrar para el otro lado y va a volver. Así va a ser una cuestión así, la corriente va a ser algo así. Como parte en cero, va a vibrar y se va a hacer cero. Después parte en cero, va a vibrar y se va a hacer cero. Y en el otro lado va a estar pasando el pulso, cero. El pulso, cero. Y en un lado usted lo van a poder integrar, y el integral le va a quedar hacia arriba y hacia abajo, el integral de cero es la constante. Y en el otro van a poder derivar, que le va a quedar una cuestión un poquito más así, como una firma así después. Así queda en el inductor. Y eso deriva en la corriente y la integra.
es el concepto de la derivada de la integral. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto que estoy hablando? Porque esto es más o menos ya conceptual, porque estoy hablando de la integral y la derivada. ¿Pero se entiende? Me interesa saber si me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿O qué no entienden? Pregúntenme. Camino, vale. Pregúntenme si entendieron, si lo que estoy hablando igual se va a entender. Entonces, a eso voy. Entonces, cuando ocurre eso, ya la ecuación está, nos vemos. Voy a borrar todo por si acaso, sé que no sirve, pero es que hay que empezar a plantear bien la ecuación porque si no, no se entiende de repente por qué la cuestión cambia. Y miren, fíjense que la ecuación va a seguir siendo la misma porque está igualada a 0, entonces si diera negativo sería todo positivo. Entonces, me queda R más LS más 1 partido por S, factor de ISC por IDS igual puede pasar por otro lado menos V en 0 partido por S. Hacemos lo mismo, me queda LCS cuadrado más RCS más 1 partido por SC por IDS igual menos B en 0 partido por S. Se cancela la S igual que en el caso anterior y nos queda en el ciclo off alcanzo IDS igual a menos B en 0 por C partido por LCS cuadrado más RCS más 1 lo hago mónico LC IDS es igual a menos B en 0 lo voy a poner B sub 0 aquí tengo que abrir y decirle a mi amigo ese que he callado, estoy en clase, así que no se preocupen. Déjenme terminar para poder dejar esto bien claro. RC. Disculpen, el RC se me cancela, me queda partido por L. ¿Ven ahí? ¿Todavía? ¿Ven? Pregunto, estoy muy abajo. ¿Chiquillos? Se alcanza a ver justo. Se alcanza a ver justo ya. Voy a tratar de subirme arriba más. Pero para dividir, por eso lo estoy haciendo, lo voy a dejar escrito. Partido por L. Disculpen, déjenme abrirla. No, mi amigo es de señas, así que ya dije. Así que no hay drama. Entonces, fíjense que por naturaleza, esto ya entendimos los límites, así que entendemos las condiciones iniciales, me volvió a quedar de la forma que andábamos hablando. Entonces me vuelve a quedar IDS igual a B0 partido por L negativo partido por S menos S conjugado por S menos S, disculpen, S por S diseño por S conjugado de diseño multiplicado por S menos S diseño teorema de los residuos. Se me va a poder aplicar el tiro. Entonces ahí
estamos en la condición de, ¿cómo se llama? Aplicar el teorema de los residuos. Entonces aquí decimos que porque ya el polinomio es mónico y tenemos que I de t en el tiempo off es menos B0 partido por L, y esto sabemos que es 1 partido por 2 omega con ángulo de 90. Si esto es un escalar, entonces esto tiene ángulo 0, y esto es lo mismo que menos B sub 0, que el de la fuente, vale 3 volt por 2 omega L con ángulo de menos 90 o menos pi medio. Y esto tiene dimensiones ya de amperes, así que estamos ok. Pero tiene la misma magnitud del otro, entonces esto, disculpen, no es I de t, esto es A sub k con ángulo phi. Por lo tanto, I de t es de la forma 2 A sub k por e elevado a menos sigma t por coseno de omega t menos 90. Pero esto de aquí es lo mismo que 2b0 partido por 2 omega l, y se cancela eso. Y en consecuencia, al demostrar, decimos que I de t se puede escribir de las dos maneras, como b0 partido por omega l, que está en amperes por supuesto, y que eso es igual a I, multiplicado por e elevado a menos 3125 por t, coseno menos 90 lo mismo que seno de omega t, que omega vale 10.734 por t. Y esa es la expresión en el lado negativo. ¿Qué va a decir eso? Límite cuando t llega a régimen permanente y para nosotros el infinito se hace cero, y el límite cuando empieza, ¿se entiende? Manito arriba si se entiende. Bueno, Natalia, eso ponerse antes que se... Vale, Oscar. Rodrigo. Vale. Ya, ahí estoy seguro. Ahora vamos a simular. Y eso es lo que... Si entendieron todos los laboratorios. Ahora vamos a hacer la simulación. Yo voy a compartir pantalla, lo voy a hacer la más corta posible, para que ustedes tengan tiempo de preguntar. Voy a hacer partir en MATLAB, háganlo partir antes de compartir pantalla, en mi caso, y en el caso de ustedes, háganlo partir porque la cuestión demora en abrir, y en algunos computadores más, en otros menos, por supuesto. Entonces yo igual quiero irme con usted guiándome, porque si bien lo he hecho en el laboratorio, no me lo sé así dónde están las cosas, también no me he perdido por la cuestión de dónde están las funciones. Pero vamos al circuito de RLC. ¿Me ayudan si me dicen los valores también? ¿Me ayudan si ven el laboratorio mientras y me dicen los valores, por favor? Entonces, esto dice sin. Yo creo que hay que sacar una señal donde nosotros no, esta señal no es. Tiene que ser una señal del sin. Eléctrica. Fuente. Pulso voltaje. Ahí está. Inicial value y el pulso el value en 0. Pulso delay. ¿Cuánto dura el pulso? El write time. El write time es el tiempo de respuesta, o sea, nosotros queremos un pulso perfecto, entonces sube en 0. Sube en 0
disculpa, no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla. Saqué este de acá, de source, acá en Syncade, y lo estoy configurando. Estoy leyendo aquí. Dice de output B1, B2, pulse Y, block. Inicia el valor que parta en 0 y que el pulso sea por valor. Yo creo que aquí tienen que estar los 3 bordes. Lo estoy haciendo así porque para que ustedes vean que no estoy copiando. Dice pulso de caída. O sea, que también no se demorarán caer. Que el pulso Y, el ancho del pulso, ¿cuánto tienen que durar los 3 volts en el RLC, la frecuencia, los milisegundos? Chicos, 2,5. 2,5, entonces buscamos los milisegundos y ponemos 2,5. Esto es como estar organizando el osciloscopio. Y entonces el tiempo, el periodo nos pregunta cuánto es. 5 milisegundos, porque si el ancho estamos hablando de intermedio, serían 5 milisegundos, estoy bien. No puedo verlo, chiquillos, poniendo las expresiones. Sí, está bien. ¿Está bien? Ya. Sí. Entonces ahí se supone que en teoría está correcta la fuente. Y ahí nos vamos a pasive, el capacitor, el inductor. Profe, Dígame. ¿puede mostrar de nuevo la configuración del pulso de voltaje? Sí, todo. Entonces se van aquí a Syncade, que esto es lo que he grabado cuando, acuérdense de, yo busqué por Sync primero, si estaba aquí, y no, están especiales en Syncade, en Source, fuentes, y en fuente, usted busca pulso voltaje. Aquí lo que yo recuerdo, porque lo he hecho, dice que el inicial valor tiene que ser 0, y el valor del pulso, según yo, tiene que ser los 3 volts. El pulso de delay es lo que va a durar el pulso, según lo que me estaba diciendo el compañero. No, el pulso no tiene que tener delay, 0. ¿Entiendes? O sea, parte sin tiempo de delay. El pulso de subida también es 0, o sea, es una onda cuadrada. Y el pulso de caída del flanco. El ancho del pulso en milisegundos me dijeron que era 2,5, por lo tanto, si estábamos hablando de T medio, esto será 2,5 y el otro será 5 milisegundos. Y ahí queda configurada la fuente. Aplicamos y aceptamos. Creo que así es el asunto. Mira, echemos un vistazo si se puede ver con algo simple. Por ejemplo, poner un scope y ver la fuente. Vamos a guardar el scope de todas maneras. Bueno, hagamos el circuito integral. Entonces nos vamos a electrical. Con electron reference, sacamos acá el electrical reference center. Utility. El otro utility antiguo. Necesitamos llevar los valores de Syncade a Simulink. A veces no al scope, sino que lo necesitamos llevar a un bloque que está arriba, que se llama continuo, como induce un bloque. Debe estar aquí.
También acá, como un user block, podemos sacar la ganancia, la vamos a necesitar. Si es que necesitamos ganancia. Pues sí, no, acá no necesitamos ganancia y esto es solamente observaciones, no está pasando rollo porque viene esto. Entonces, está configurada la fuente. Metemos los elementos pasivos. El capacitor. ¿Qué valor tiene el capacitor? Son 10 nanofaradios. 10 exponente menos 9. ¿O tiene nanofaradios tú? Si tiene. 10 nanofaradios. Ok. El inductor. Son 0,8 henrios. Y tiene ejemplo justo así de cierto. Y con un puro circuito. La resistencia. Y esto es el circuito, ¿no? Falta aquí, me faltó sacar el bloque o lo saqué. No. No. Me falta aquí, eso es todo. Entonces, estuvimos trabajando respecto a ver la señal. Parece yo quiero ver la corriente. Entonces, la corriente aquí. Necesito un sensor. El voltaje también lo necesito ver en algún momento. Pero el sensor de corriente está en el inicio. Entonces, el sensor de corriente nos puede mostrar la corriente. El display parece que no se ocupa. Aquí lo que es que es primero la variable de principio, porque la corriente es igual en todos lados. Entonces aquí suprimir. Y el voltaje es el que entrega la fuente y hay que compararlo con la fuente. Y también necesitamos un scope. Control C, Control V. Quería el pinchado ya, pero ya no lo hice. Eso es para mirar la fuente. Me falta la referencia, el resolutor. Profesor, Dígame. ¿podría mostrar la configuración del inductor, por favor? Le pusimos de derecho, 0,8 Henry, que eso no le configuro. Ah, ya, gracias. Y, me faltó la resistencia. ¿Cuánto era la resistencia? Son 5 kilos. 5.000. Ok. Y ahí está. Ahí está computando. Pues, ¿qué debe acercarse?
Ahí está. Esa es la fuente. Y el otro. ¿Cómo está el periódico? Aquí es lo que se trabajó hoy día y que medía en marzo, o sea, más. Estuvimos hablando. De esto estuvimos hablando hoy día. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando el pulso va en positivo, igual se atenúa y sigue el pulso dado, pero cuando el pulso va en negativo, igual se atenúa, pero sin voltaje. Ahora ustedes me pueden decir, pero eso se puede hacer en dos, por supuesto. Ustedes van aquí y te dicen, se dan cuenta que ahora no, yo creo que a nadie te quedó duda del asunto y no tengo que estar volviendo. O sea, yo creo que ustedes quedaron claros con esto. Voy a ver qué es lo que da. Miren, fíjense, ahí lo da muy claro. Cuando el pulso sube, este le da ahora -4 para que nosotros veamos la corriente, porque la corriente tiene una dimensión, acuérdense, de 5000, de voltaje partido por 5000, o sea, por eso ahora -4 y el pulso está en 3, o sea, esto está lejos de verse, ¿me explico? Entonces, cuando la corriente va en el pulso positivo, sube positivo. Parte de 0, teorema del valor inicial, termina en 0, teorema del valor inicial. Y ahí ya llega al régimen permanente, no hay vuelta, terminó, y es la respuesta total. Lo otro que se estudia, que es cuando va en el off, es porque se estudia la descarga, y ahí se vuelve a estudiar la respuesta total porque pasa por el transiente y llega al régimen permanente. En el fondo se hace para que usted sepa cómo responde una ecuación diferencial a las distintas excitaciones e inexcitaciones. ¿Por qué? Porque al quedar guardado va a pasar lo mismo al revés. Entonces el circuito se puede concluir que es bilateral respecto al eje Y. ¿Me explico? O sea, todo lo que ocurre en el eje Y va a rebotar de la misma manera en el eje Y. O sea, en el mismo eje Y, pero al revés. Independiente de que le agreguemos el pulso o no se lo agreguemos. Fíjense, el pulso parte en cero. ¿Se entiende? Voy a dejar de compartir. Chiquillos, ¿se entiende, manito arriba? Si se entiende. No digo que lo estén haciendo bien, pero me refiero que se entendieron la parte teórica práctica. ¿Ya? Natalia, vale. Rodrigo, disculpa si no te digo, pero no entiendo. Pregunto. Vale, Rodrigo. ¿Se dieron cuenta, no? Que el asunto era más fácil de lo que pensaban. Eso. Paro hasta aquí porque la otra que queda es de primer orden y la hacemos al tiro. De más agreguémosle lo que falta. Por ejemplo, también pedían ver el voltaje en el inductor. Miren, hay que ver lo que esto también, sí se me olvida. Disculpa. Control C, control V. Es súper importante lo que se me olvida. Se me olvida que como lo hice en la pizarra, no, pues la idea es que lo veamos nosotros acá. Entonces, el voltaje en el inductor, en el capacitor. Lo mismo. Control C, control V. Profe, Dígame, ¿no estoy compartiendo? no está compartiéndola, sí. Sí, estoy poniendo lo que me faltaba. Sí. Gracias, compañero. Aquí lo que puse un voltímetro que es el mismo que estoy poniendo acá. Y lo estoy poniendo coherente con la corriente, porque si la corriente va hacia acá, así nos indica de la misma manera, no con estos signos que salen acá. Y también acá conviene poner saber cuánto es voltaje.
Ahora que nos falta el comunicador y el scope. Le sacamos los puertos. Entonces, en este va a integrar la función, por lo tanto, donde él va a integrar la señal, y si la señal es 0 la va a levantar a un valor constante, y si la señal es, si la señal es distinta de 0 la va a tratar de levantar a un valor constante, y si la señal es 0 la va a tratar a un valor constante pero negativo, porque es un integrador. Este la va a derivar por L de t, este por 1 partido por 0 el integral, por eso la va a integrar, y este la va a ponderar, por lo tanto, la señal en voltaje va a ser similar a la señal en corriente, porque está multiplicado por 5000. Ponen eso, por supuesto, estamos analizando. ¿Se dan cuenta? Que integra la señal, oscila, régimen permanente. Cuando le dan el pulso no, vuelve a oscilar, se demora esos pi medios para poder llegar al valor máximo, y ahí oscila, y ahí ustedes pueden calcular todo. La idea es que a partir de aquí ustedes se devuelvan a la señal que calculan en Laplace, ¿entienden? Entonces es un integrador ideal, porque la señal original, parece que les pongo uno, no me acuerdo. Es así, ¿entienden? Entonces, digamos esto está así, por decirlo así. Voy a tratar de un poco. No los pongo de igual, podría ponerlos de igual. ¿Saben por qué? Porque se agrega un puerto nomás y se compara la señal. Sí, el de voltaje mínimo. Sign-on port 2 y compara la señal con ahí está acá, que es la fuente. Y ven con respecto a la fuente. ¿Qué pasa en cada pulso? ¿Se dan cuenta? Eso pasa en cada pulso. El periodo. Se dan cuenta que integró la señal la señal en realidad siempre está representada por esto, por la corriente en el condensador. Miren la corriente, la corriente chiquitita. Esa es la corriente. ¿Entienden? Entonces lo que hace, integró la corriente el condensador, por eso la almacena.
y tiene memoria. Lo que va a hacer el inductor va a derivar la corriente. Entonces al inductor también le podemos generar un puerto y ver cómo se comporta en cada periodo. Bueno, no hay que sacarla porque algo está pasando. Claro, lo que pasa es que él deriva la función. Y la derivada, acuérdense que no es trivial. Esa es la derivada de la función, la que te están viendo ahí, es el voltaje. Entonces el voltaje como L de I a de T, en el primero lo tiene casi infinito, porque está limitando. Hay una asíntota ahí, ¿lo explico? De ahí ustedes ven qué es lo que pasa en el inductor. En un lado lo tapa y en el otro lado no lo tapa. Ahora, ¿por qué acá se ve más clarito acá abajo? Y porque acá arriba lo tapa el otro, ¿me entiendes? Si yo saco la fuente, era para comparar. Acá arriba sube y acá baja fuerte. Si yo saco la fuente, saco la fuente para que ustedes vean derechamente cómo se ve la señal. Ahí se puede ver la derivada gráfica que hace en los puntos límites. Miren, limita hasta 3, ¿se dan cuenta? La derivada es fuerte, pero llega hasta 3, no. Pero derivó la función. Y eso es lo importante. ¿Qué función? La función de salida, y en realidad el voltaje yo les dije que era igual a la corriente. No, pero ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí está el voltaje. Y eso es lo que dirían íntegramente. También tiene la misma frecuencia de amortiguamiento que todo el circuito, porque eso depende de los componentes de RLC, no de la fuente. Rico. Y eso era el objetivo del RLC. Parece, ¿no? ¿Qué decía la guía? Voy a tratar de compartir pantalla. Ay, no puedo disminuir. Pueden buscar qué decía la guía, porque me cuesta llegar a la guía de aquí. No es tan amigable. Ya, estoy. ¿Qué quedó? El circuito todo. Voy a compartir pantalla. Entonces este circuito no lo hemos hecho el 1, pero este sí lo hicimos recién, que fue... ¿Dónde está el RLC?
utilidad. Pero ponía cuadrículo. Cuadrículo es mucho más fácil. Acá estamos. 2,5 RLC previo. Armar la regla figura 1 no lo hemos hecho. Armar la figura 2, pulsar las tensiones, ya lo hicimos. Registrar nuestras variables, publicación, conmutación, que ya lo hicimos. Variar los parámetros del circuito 2 a fin de tener un modo distinto, un puente libre, un puente forzado. Registrar las variables captadas. Ya eso lo podemos hacer al tiro. Lo que está diciendo aquí que, por ejemplo, nosotros lleguemos y tomamos el circuito y le pongamos un valor más grande y ver cómo la respuesta. Como explico, por ejemplo, si le tenemos puesto aquí 5000 y nos está dando esta respuesta. Damos una solución. Llegó hasta casi 2,5 y si yo le pongo, que si yo le pongo 20.000 o 4 veces más. Eso dice que variamos los parámetros. Pero que observemos lo que nos pasa y lo registremos. Como ustedes lo van a simular, van a ir a poner el registro. Nuevamente ustedes hacen eso. Y ven cómo varios se dan cuenta. Que dio ocasión a la respuesta de primer orden porque se atenuó el circuito. A eso se refería. Bien. Un overshoot y pasó. Por eso es de segundo orden, porque pasa el escalón y baja. Damos entonces. Dice variar los parámetros del circuito 2, pueden variar los tres. Ya visualizamos eso, eso lo hicimos. Nos falta armar la red de la figura 1. No hago el tiro. Armar la red de la figura 1. Pero antes de armar la red de la figura 1, pregunta. ¿Se entendió el circuito de segundo orden? Pongan la manito arriba, por favor. Lo estoy mirando ahora si puedo ver aquí. Ya. Vale, Eduardo. Rodrigo González. Vale. Rodrigo ITV. Ya. Todo el resto levantó la mano, ¿cierto? Ya. Me falta entonces pasar el circuito de primer orden. Ya sé, ustedes hicieron el término para el final, así que eso lo vamos a hacer al tiro. Compartir. Ese es más fácil todavía porque ¿de qué circuito es? RL. El circuito de RL. Y aquí nuevamente es lo mismo que estábamos viendo, pero ahora usted que este sí lo desarrollaron y yo vi por el desarrollo RL, entonces eliminamos el condensador y ahí nos queda un circuito de RL. El resto déjenme ver por qué está viendo. No, esto. Ahí. Bueno, no estaba midiendo nada por kilómetro, disculpe. Eliminamos el elemento.
interesa el circuito de relé. Y este es más fácil, por supuesto, de ver. Y los parámetros del L igual a 1 Henry y 8000. Entonces, L igual a 1 Henry y R igual a 8000. O al menos se dañó 8000. Ok. Y nuevamente tenemos que variar la fuente, sí. Eso. Dice que es de 3, pero que es de 2 milisegundos el periodo y de 1 milisegundo. Entonces configuramos la fuente nuevamente. Disculpa. Le gané si de mí. Qué dolor. Configuramos la fuente. 3 volt y dijimos que duraba ahora 1 milisegundo y el periodo era de 2 milisegundos. Estoy bien, ¿cierto? $8001, 1 milisegundo y el periodo duraba 2 milisegundos. Está bien, y llega hasta 3 volts, es lo mismo. El write time es que cuando parte aquí es como una especie de demora en llegar aquí, como que hay una cabecita aquí, ¿me explico? El delay es que parta y parta un poquito después. Entonces eso yo los tiro a cero y queda la señal de la ordenada. Cuando dice write time, el tiempo de subida tiene que subir ipso facto, no puede haber como una vueltecita. Y el tiempo de bajada no puede haber como una bajada, por eso le pongo 0. Y no puede haber un desfase, que también da la posibilidad de que esto parta después, ¿sí? Y después agarre el este. No, que sea tal con esta señal. Y ahora estamos listos porque la señal es la misma, y la misma fuente, entonces nos vamos a simular. Y acá tenemos además todo RAM. Y podemos comparar, por ejemplo, aquí. Estaba comparando antes de simular con la fuente. Aquí ustedes se van a dar cuenta que le va a salir mucho más familiar el circuito de lo que habían visto. Se dan cuenta que ahora sí se da que pasa eso de que en el inicio y el otro te da negativo fuerte, no tienen la colita y ahí les dio, a algunos compañeros les dio. Ahora se explican por qué, porque cuando baja la derivada la toma negativo, entonces la toma fuerte. Cuando sube la derivada la toma positivo. Por eso, lo que pase en el inductor en términos de voltaje es eso, pero lo que pasa en términos de corriente, el inductor tiene que almacenar corriente. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos la corriente, tiene que cargarse y descargarse, pero siempre existir. Sobre el no lo alcanzo a ver porque es incomparable respecto al. Entonces, para poder visualizar la corriente, tengo que sacarle la referencia, que es el pulso, después lo vamos a incluir y simular de nuevo. Ahí está simulando el pulso. Ahí está la corriente respecto al pulso, ni se veía. Está sobre el eje la corriente y ahora aquí se almacena en forma de campo eléctrico y aquí se descarga, pero se descarga la bobina, o sea, el único que almacena corriente aquí
en la OI. Y obviamente que se cumple el teorema del valor final, porque en el final va a quedar B partido por 5000, que va a ser ese valor, y en el inicial va a quedar 0. Y parte en 0. Y aquí está el final. Y es de primer orden, así que tiene el valor inicial aquí. Parte la bobina con ese valor y se descarga con ese valor. Veamos, dice también que hay que variar los parámetros. Por ejemplo, variamos aquí 8000, vamos a poner los mismos 20.000 serían buenos porque deja claro que en realidad vamos a ver de nuevo la corriente. Y aquí seguramente va a dibujar otra cosa. ¿Se dan cuenta? El circuito fue más atenuado. Los milisegundos cambiaron. Eso es lo único que se puede observar. Pero de que hay componente continua porque está sobre el eje del circuito. Me explico, entonces aquí si ustedes miden el valor continuo van a encontrar valor porque en el infinito acuérdense que esto no es como el circuito de RLC que queda abierto, entonces aquí no, queda una corriente andando, pero almacenada aquí en el capacitor y eso le da la fuerza al circuito. Veamos lo que pedían realizar para el circuito de figura de los cálculos necesarios. Armar la red de la figura 1 y solo se los cubre los canales. Tensión aplicada, registrar las variables, BN, hacer las modificaciones, parámetros del circuito, registrar cada uno de los parámetros, armar la red de la figura 1. Eso ya lo hicimos, para los parámetros. Está hecho. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a parar la grabación.